Pero bueno, yo voy a ir haciendo entonces esto. Estamos súper bien. Bueno, a Sole tampoco hace falta que la presentemos demasiado porque ya todo el mundo la conoce. Es una de nuestras ayudantes. Sole tiene mucha experiencia en industria, que es súper interesante porque tiene un enfoque también diferente, así que está bueno que muestre un enfoque distinto. Y en particular, ahora nos va a hablar de comunicación, ¿no? Sí, de ecología microbiana y comportamiento social microbiano. Bien. Quería saber si están pudiendo ver mi pantalla. Perfecto. Sí, Sol. Vemos un calamar. Sí, bueno, la idea era que la charla empezaba preguntándoles qué veían, pero ya Manu me quitó la emoción. No me diga. Sí. No importa, no pasa nada. Para los que no saben, realmente esto es un calamar, se llama Euprimnia escolopes o calamar hawaiano de cola corta. Este bichito, si yo les voy a hablar de comportamiento social microbiano y de ecología microbiana, entonces estarían preguntando por qué les hablo del calamar hawaiano. La verdad es que gracias a él empezó toda esta movilización en torno a lo que es ecología microbiana. Pero bueno, ya les voy a contar más adelante por qué lo traje a colación. Bueno, empecemos con lo que es ecología microbiana. Esta disciplina dentro de la microbiología empezó más o menos en la década del 60, ¿sí? Ya hace casi 70 años o 60 años. Si bien la ecología es una ciencia antigua, lo que tiene que ver con ecología microbiana es bastante reciente porque primero hubo que reconocer a los microorganismos como formando parte de los ecosistemas, ¿sí? Hubo una toma de conciencia respecto del funcionamiento y la importancia que tienen los microorganismos en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la homeostasis o el equilibrio de los sistemas, ¿sí? Recién a partir de la década del 60 se pudo enfocar el cuerpo científico en lo que tiene que ver con la ecología microbiana, ¿sí? Y respecto del comportamiento social microbiano, estamos acostumbrados a considerar a los microorganismos como seres muy autónomos, con muy escaso comportamiento social. Sin embargo, toda esta nueva visión respecto a la ecología microbiana nos hace empezar a darnos cuenta que son microorganismos que funcionan con un alto comportamiento social, ¿sí? La ecología microbiana se empezó más que nada dándose cuenta que los problemas ambientales no podían ser considerados como hechos aislados inherentes de una sola población, ¿sí? Ni siquiera delimitados por barreras físicas, como decir, bueno, esto es un problema del ambiente acuático o es un problema de un ambiente terrestre. Por eso se incluyó dentro de la ecología a esta rama para tener una visión completa de todo lo que es el ecosistema, ¿sí? Entonces, el objetivo general de la ecología microbiana es entender los principios que rigen la dinámica y función de los ecosistemas, ¿sí? Ahora, para poder hablar de ecología, primero tenemos que definirla, ¿no? Es una ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos entre sí y con su medio ambiente o con su entorno. Y tenemos que tener en cuenta algunas palabritas como para poder seguir la conversación, ¿no? Lo primero es la definición de población. La población es un conjunto de organismos, o microorganismos en nuestro caso, que forman parte de la misma especie, lo que les da una alta cohesión reproductiva. Cuando hablamos de la población de aves de una especie en particular, o la población de una especie de antílopes o de perros, decimos, bueno, una población es de la misma especie y además se reproducen entre sí, con una definición bastante sencilla. Cuando hablamos de microorganismos decimos que tienen cohesión reproductiva, ¿sí? Entonces, organismos de la misma especie que coexisten en un mismo momento y tiempo, en un mismo lugar y tiempo,
y que tienen una alta cohesión reproductiva. Ahora, cuando analizamos varias poblaciones que están en un mismo lugar y en un mismo tiempo, ya estamos hablando de una comunidad, o sea, es el conjunto de poblaciones en un mismo lugar y tiempo. Y por último, cuando analizamos las comunidades dentro de un entorno en particular o dentro de un ambiente, estamos hablando del ecosistema, ¿sí? O sea, la relación que hay entre las poblaciones y con ese ambiente también, ¿sí? Eso es estamos evaluando a nivel de ecosistema, entonces. A modo de ejemplo muy sencillo, estamos viendo, supónganse, un ecosistema, un ambiente en particular, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, no sé, el suelo, ¿sí? Y tendríamos, en este caso, dos comunidades distintas. Como dijimos, las comunidades están formadas por distintas poblaciones. En el caso de la comunidad 1 tenemos la población de 1 hasta 4. Y además acá entra una nueva definición que es interesante, que es la definición de gremio, que también es asimilable a lo que vamos a ver nosotros en el próximo trabajo práctico, que es de grupo funcional, ¿sí? Y que, por decirlo de alguna manera sencilla, los gremios son poblaciones diferentes que están asociadas no por carácter taxonómico, sino porque cumplen alguna función específica, ¿sí? Entonces, dentro de esta comunidad 1, por ejemplo, que podemos decir la comunidad de microorganismos del suelo, podríamos hablar del gremio de los microorganismos solubilizadores de fosfato, por ejemplo, como su función primordial, ¿sí? Recuerden que no están emparentados taxonómicamente, por lo tanto podemos tener la población 1 que sea, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, y la población 2, Erwinia carotobora, o sea, dos poblaciones diferentes genéticamente, por eso son poblaciones, que se asocian bajo una función común, ¿sí? Y que si las consideramos junto con otras poblaciones de otros gremios, en su conjunto forman una comunidad, y si las consideramos junto con otras comunidades, nos encontramos en el ecosistema, ¿sí? Bien, respecto a las interacciones microbianas en el ambiente, era un poco esto que yo les contaba. Considerábamos que los microorganismos eran casi autónomos, ¿sí? Los estudiamos más que nada por las patologías que podían llegar a ocasionar al ser humano o a las especies de interés para nosotros, ¿sí? Y no se consideraba que tuvieran un comportamiento colectivo en sí, ¿no? Y como les conté al principio de la charla, en realidad ahora se sabe que son altamente interactuantes entre sí, ¿sí? Cuando analizamos las interacciones, las podemos analizar a dos niveles ecológicos: a nivel de comunidad, es decir, incluyendo distintas poblaciones, ¿sí? Y a nivel de una única población, ¿sí? A nivel de comunidad microbiana tenemos los fenómenos de resistencia, resiliencia y redundancia. Y a nivel de población microbiana tenemos interacciones entre los mismos miembros, o sea, entre los miembros de una misma población, o interacciones que se suceden entre dos poblaciones diferentes, ¿sí? Vayamos entonces a lo que sucede a nivel de comunidad microbiana. Cuando tenemos, por ejemplo, un determinado ambiente, hagámonos la idea de una laguna, por decir algo, ¿no? En esa laguna estamos analizando exclusivamente la comunidad microbiana, no nos importa la comunidad de peces, la comunidad de algas, estamos enfocados en la comunidad microbiana. A esa laguna llega o aparece repentinamente un disturbio. Esa comunidad microbiana puede ser o resistente o sensible, ¿sí? Si es resistente, se dice que la composición de esa comunidad microbiana no va a verse alterada, ¿sí? Se mantiene en el tiempo. Un disturbio clásico que hace que la composición microbiana no varíe, por ejemplo, podría ser una lluvia, ¿sí? Llueve sobre la laguna y en realidad puede haber un poco de dilución, pero no va a afectar de ninguna manera a los componentes de esa comunidad microbiana. Entonces, si en una comunidad, por simplificarlo, tenemos la población A, la B y la C, después del disturbio va a seguir estando la población A, B y C.
Ahora, también puede pasar que la comunidad sea sensible. Y si es sensible, ¿qué es lo que puede pasar? Que sea resiliente o redundante, ¿sí? ¿Qué significa que una comunidad microbiana es resiliente? Aparece el disturbio, la composición microbiana se ve alterada, ¿sí?, por ese disturbio, pero como es resiliente, después de un determinado tiempo retoma la composición original. Ejemplo de esto puede ser que el disturbio hace desaparecer la población A, ¿sí?, pero no completamente, sino que podría existir algún tipo de propágulo o mecanismo de resistencia, podría ser esporas, de esa población que funcionalmente por un tiempo no está operativo, pero que si le damos el tiempo suficiente va a volver a aparecer, y entonces como resultado tenemos una composición igual a la original, ¿sí? Entonces se dice que esa comunidad es resiliente, ¿sí?, como los seres humanos, y dicen, pobre, cuántas cosas malas le pasó, y el tipo sigue y sigue y sigue. Bueno, decimos que esa persona es resiliente, se sobrepone, ¿sí? Entonces una comunidad resiliente, después de un gran disturbio, retoma la composición original, o vuelve a ser lo que era. Y después tenemos el caso de comunidades que son sensibles, ¿sí?, y que pueden ser redundantes o funcionalmente redundantes. Entonces, aparece el disturbio, un gran disturbio por lo general, ¿sí? Entonces, la composición de esa comunidad se ve alterada de forma realmente brusca, ¿sí? Hay desaparición de algunas de las poblaciones, ¿sí?, o sea que la composición se mantiene alterada. Pero ¿qué es lo que sucede? Y esto es algo que conocemos o hemos escuchado siempre, ¿no? Nicho vacante. Donde hay un nicho vacante va a aparecer alguna población capaz de hacer uso de ese nicho, ¿sí? Entonces, perdimos alguna población de esa comunidad, pero el nicho se ocupa por otra población que cumple la misma función, ¿sí? Se dice que es redundante. En el ejemplo de las letras que le había puesto, decíamos que teníamos la población A, la B y la C. Bueno, en este caso, si el disturbio es muy fuerte, lo que va a pasar, por ejemplo, es que la población A desaparece, pero con el tiempo aparece una población D que va a ocupar funcionalmente el lugar de A, ¿sí? Entonces, la población D ocupa ese lugar funcional y ahora la comunidad en su conjunto funciona igual que la comunidad original. ¿Es la misma? No, pero funcionalmente es redundante. Entonces ahora en vez de tener A, B y C, tenemos D, B y C, ¿sí? Y si no, tenemos ya directamente el caso de que la comunidad es absolutamente sensible y entonces la composición queda totalmente modificada, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando evaluamos a nivel de comunidad microbiana. Cuando evaluamos a nivel de poblaciones, entonces podemos considerar, como habíamos dicho, las interacciones que ocurren en una población que pueden ser positivas para los miembros de la población o negativas para los miembros de la población. Y cuando evaluamos a nivel de interacciones entre poblaciones diferentes, pueden ser positivas para las dos poblaciones, negativas para las dos poblaciones, o positivas para una población pero negativas para la otra, ¿sí? Bien, cuando consideramos las interacciones dentro de una población, las características más importantes son que están interrelacionadas, es decir, las positivas y las negativas entre sí, esto que habíamos dicho, o son positivas para las dos, o son negativas para las dos, o es positiva para una y negativa para la otra, ¿sí? Están vinculadas entre sí, y además son dependientes de la densidad de población, ¿sí? Y esto es una característica fundamental para entender qué es lo que pasa, ¿sí? Ejemplos de interacciones en una población son el caso de la conjugación, la simbiosis, la producción de metabolitos secundarios, el combate a los mecanismos de defensa en los organismos superiores o la migración poblacional, que ahora ya vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? Las interacciones positivas en su conjunto se denominan cooperación, ¿sí?
y tienden a aumentar la tasa de crecimiento de la población. ¿Sí? Cuando graficamos tasa de crecimiento de la población versus densidad de población, observamos que la tasa de crecimiento va aumentando hasta un límite asintótico, por supuesto, ¿no? O sea, que los gráficos de interacciones positivas o de cooperación van a tender a ser como este que te estoy presentando, que si recuerdan o lo asimilamos, ¿no?, a lo que vimos ya en otras teorías en la curva de crecimiento microbiano, es bastante parecido, ¿sí? Se parece a la fase exponencial y después la meseta última, y por supuesto en la curva de crecimiento tenemos la fase de declinación, ¿sí? Pero fíjense qué similar que es esto. La tasa de crecimiento de alguna manera estaría expresando el número de células, ¿sí? O el logaritmo del número de células también, ¿sí? Entonces, como generalidad, las cooperaciones o interacciones positivas entonces tienden a aumentar la tasa de crecimiento de la población, ¿sí?, hasta un cierto límite, por supuesto. Bien. Ejemplos de interacciones positivas en la naturaleza están plagados, ¿sí? Tenemos en el caso, por ejemplo, de los microorganismos en el agua. Esto está, esta micrografía está expresada, está puesta de manifiesto con algún tipo de fluorocromo, ¿sí? Fíjense, los agregados, lo que quiere poner de manifiesto son los agregados microbianos en microcolonias en el agua. En general, los microorganismos en los ambientes acuáticos naturales no se encuentran aislados, sino más bien agrupados o formando colonias, ¿sí? Esto da la pauta de este término cooperación que les estaba comentando, ¿sí? También tenemos los fenómenos de translocación en masa o swarming. Lamentablemente durante la cursada hemos tenido poca posibilidad de ver microorganismos como este. Capaz que ustedes en la gelatina que prepararon en su casa lo han podido ver, pero si no, normalmente en las prácticas que hacemos presenciales usamos una cepa de nuestro cepario que se llama Proteus, que es un género muy característico de este tipo de translocación en masa. Fíjense que tiene claramente un movimiento, como en este caso de la placa, o acá, donde fíjense que hay como ondas de crecimiento, ¿sí? Este es un microorganismo muy invasivo que produce esto que se llama swarming, ¿sí?, o translocación en masa. Lo que hace es desarrollar un comportamiento colectivo de migración hacia un determinado lugar, ¿sí? También respecto a la cooperación, que tiene que ver con esto de ser muchos, ¿sí?, de lo bueno de trabajar en altas densidades, podemos hacer mención a lo que tiene que ver con la utilización de sustratos, por ejemplo, sustratos que son prácticamente insolubles o difíciles de degradar. Cuando estamos hablando de altas densidades de población, nos imaginamos que en el momento que algún microorganismo tuvo la posibilidad de iniciar un proceso de degradación, es ahí donde va a haber un cooperativismo y entonces todos van a poder empezar a trabajar en conjunto y hacer una degradación acelerada, ¿sí? Lo mismo con respecto a la protección frente a situaciones hostiles. Si nos imaginamos una película microbiana así tan densa como la que estoy mostrándoles, por ejemplo, en el caso de los biofilms, que vamos a hablar más adelante, podemos imaginarnos que si tuviéramos exposición a radiación, como puede ser radiación UV, las células que están más expuestas van a servir de escudo protector a las células que están en la parte inferior, ¿sí? O sea, de acá se pone de nuevo de manifiesto lo positivo de la cooperación, de trabajar en grupo, ¿sí? Y otro ejemplo es el aumento local de la temperatura. En los hielos antárticos, por ejemplo, se encuentran poblaciones microbianas. Es común encontrarlas, no es que son estériles los hielos simplemente porque estén a 0 grados. Simplemente esta densidad aumentada de población al principio posiblemente
una o unas pocas bacterias crecen muy lentamente por las bajas temperaturas, pero una vez que la población logra ir estableciéndose y multiplicándose, se produce hasta inclusive un aumento local de la temperatura que hace que entonces la población pueda sobrevivir sin ningún problema, ¿sí? Ejemplo también y un ejemplo común y muy que está muy a nuestro alcance y que lo vamos a experimentar cada vez que trabajemos en microbiología, respecto de lo positivo que tiene esta interacción positiva, valga la redundancia, o este cooperativismo, lo vemos cuando iniciamos un cultivo. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, 50 litros de un cultivo, de un microorganismo cualquiera en particular, no vamos a iniciar preparando 50 litros de medio de cultivo y vamos a meter una alzada para sembrar el caldo como sembraríamos un tubito, ¿sí? Ya sabemos, los que trabajamos en microbiología, ya sabemos que no va a prosperar ese cultivo. Ya sabemos que para conseguir un cultivo de 50 litros, posiblemente lo mejor sería empezar con un tubito de ensayo que tenga 5 mililitros del caldo, inocular como se inocula un caldo con una alzada, ¿sí? Y una vez que el cultivo realmente ya se estableció, esos 5 mililitros se usan de inóculo para 50 mililitros, o sea, se tira ese cultivo dentro de los 50 mililitros. Cuando esos 50 mililitros prendieron, por decir así de alguna forma, se pasa a 500 mililitros, de 500 mililitros a 5 litros y de 5 litros a 50 litros. Esta es la base del escalamiento cuando se hace microbiología industrial, ¿sí? Y se los cuento porque es común que si uno no tiene la experiencia, a lo mejor tiene que preparar 1 litro e inocula con muy pequeña proporción. Bueno, ese cultivo no va a arrancar. Y tiene que ver con esto, con que hasta que no se desarrolla una población con una determinada densidad, el cultivo le cuesta todavía establecerse, ¿sí? En cambio, a partir de una determinada densidad, ahí ya la tasa de multiplicación aumenta considerablemente, ¿sí? Y se pone de manifiesto el fenómeno de cooperación. Y otro ejemplo muy común, y que esto por ahí les importa más a los bioquímicos, tiene que ver con la dosis infecciosa mínima, ¿sí? Ustedes saben que para enfermarse no alcanza con que se entre un patógeno a nuestro organismo. En realidad tiene que haber un número, una cantidad importante de microorganismos que se llama dosis infecciosa mínima, porque rara vez un solo microorganismo o un par de microorganismos puedan vencer las defensas del huésped, ¿sí? Entonces, otra vez se pone de manifiesto esa cooperación cuando pensamos en la dosis infecciosa mínima, ¿sí? Es toda un grupo de microorganismos atacando las defensas del huésped, y entonces ahí tienen posibilidad de conseguir invadir, ¿sí? Y por último tenemos el ejemplo de la conjugación, ¿sí? O sea, en escasas densidades la conjugación prácticamente es imposible. En cambio, en poblaciones de altas densidades sí se puede dar el fenómeno de intercambio genético. Y sin ir más lejos, o sea, para darse una idea de esto, ahora pensemos en la pandemia, ¿sí? Estamos todos aislados, la posibilidad de conseguir pareja se redujo muchísimo, ¿sí? No es como cuando estábamos todos libres por ahí, podíamos salir al boliche y cruzarnos con un montón de gente y tener posibilidad de encontrar a alguien, ¿sí? Bien, esto es lo mismo. O sea, si las bacterias están aisladas, las posibilidades de intercambio genético son muy escasas, porque no hay posibilidad de contacto, aun cuando las bacterias sean móviles, ¿sí? Bien. Y por último les quería comentar esto porque esto es un poco de una experiencia que me pasó a mí hace unos pocos meses. La verdad es que me gustaría, si alguien se anima a decirme qué es lo que ve en este extendido que está sometido a una extinción simple. ¿Alguien se anima a decirme qué ve ahí en esa foto? ¿Alguien se imagina qué es lo que está viendo?
les voy a ampliar un poquito, a ver, así. ¿Qué les parece que es eso que les estoy mostrando? ¿Nadie se anima? ¿A qué les recuerda esto? Porque a mí me recordó algo. Yo dije, bueno, esto no puede ser. ¿Nadie se anima a decirme qué puede parecer esto? No, bien. Bueno, a mí les cuento lo que me pasó. Yo estaba trabajando con un cultivo que había sacado una muestra, que no sabía qué era lo que tenía. Hago un repique en un medio enriquecido, selecciono una colonia, lo repico a un agar base y me encuentro, cuando hago el frotis y hago una tinción, me encuentro con esto. La verdad, yo soy bióloga, la verdad dije, esto se parece a un huevito de algo o una pupa, y me volví loca, porque yo decía, no puede ser que a la escala en la que estoy observando, estoy con microscopía de inmersión, ¿sí? Existan huevos de algo que tenga este tamaño, ¿sí? La verdad es que yo entré a buscar por todos lados y me volví loca, no sabía qué era, ¿sí? Bueno, con el tiempo me di cuenta, o en realidad en los libros, me encontré con que esto en realidad es una bacteria, que acá también se la encuentra suelta, ¿sí? Pero que bajo determinadas circunstancias se agrupa formando estas estructuras de tamaño inmenso. Fíjense lo que es la célula solitaria y la estructura que pueden llegar a conformar, ¿sí? Esta bacteria se llama Simonsiella, este género, ¿sí? Y lo que hace es agruparse poniendo los bacilos, formando filamentos paralelos, ¿sí? En un fenómeno que se llama autoagregación, y que en realidad cuando estuve leyendo me entero que es un fenómeno de evasión. Esta bacteria es una bacteria que se encuentra como saprófita en las fauces de los animales, ¿sí? Especialmente yo la saqué de las fosas nasales de un perro, ¿sí? Que tenía sinusitis, ¿sí? Es un microorganismo que naturalmente se encuentra en las fauces de nuestras mascotas y que para evitar ser fagocitada por células del sistema inmune que naturalmente andan rondando las fauces, ¿sí? Protegiendo al animal de organismos patógenos, para evitar ser ingeridas, bueno, se agrupan de esta forma, generando estas estructuras tan grandes comparadas con lo que es una bacteria aislada. Entonces, también acá hay un ejemplo de cooperativismo en forma de evasión de los mecanismos del huésped, ¿sí? Bueno, vamos a lo que son interacciones negativas. Interacciones negativas en su conjunto se llaman competencias, ¿sí? Y cuando graficamos el fenómeno de competencia nos encontramos este tipo de comportamiento, ¿sí? La tasa de crecimiento que venía en algún momento sostenida, ¿sí? Empieza a disminuir notablemente, ¿sí? A medida que la densidad de población aumenta. O sea, hay un punto en el que la densidad de población ya es lo suficientemente alta como para que esta población empiece a experimentar lo que es una interacción negativa o una competencia, ¿sí? La competencia es un fenómeno de feedback negativo para limitar el crecimiento de la población, ¿está bien? Ejemplos de esto es típicamente cuando el medio se agota. Tenemos un cultivo que vivió en su momento, fue multiplicándose, alcanzó su máximo desarrollo, ¿sí? Y una vez que llegó a esa meseta máxima, digamos, ¿sí? Ya la densidad de población es tal que la acumulación de desechos metabólicos y el agotamiento del sustrato que estaban usando para crecer hace que empiece a disminuir drásticamente la densidad de población, ¿sí? Digamos que es un feedback negativo para limitar el crecimiento de la población. Y tiene que ver con esto, con que se acabaron los recursos y se empiezan a acumular metabolitos de desecho que en
muchos casos son tóxicos, ¿sí? O también se puede agotar el oxígeno, ¿sí? Bien. Este es un ejemplo de una base genética para explicar mecanismos de feedback negativos para controlar el tamaño celular, ¿sí? Digamos que es el caso más estudiado y es el caso del locus parve del plásmido de Escherichia coli, ¿no? Supongamos que esta es una bacteria Escherichia coli y tiene en su plásmido un sitio que se llama locus parve, ¿sí? ¿Qué sucede? Acá tenemos, en este locus existe un gen, ¿sí? Que se llama HOC y que expresa una proteína que daña el potencial de membrana. Esa proteína se llama también HOC, obviamente, ¿sí? Y por otro lado, también en ese locus nos encontramos con un gen que se llama SOC y que genera un mensajero RNA que es antisentido a HOC. Por lo tanto, HOC, que era una proteína suicida, digamos, ¿sí? Tiene un antídoto que es cuando el mensajero de SOC se coloca en forma antisentido y bloquea su traducción, ¿sí? Entonces, al estar bloqueada la traducción, no se genera la proteína que produce la lisicelular, ¿sí? Porque no se puede leer, digamos, de alguna manera, ¿sí? Entonces, mientras estén los dos genes se van a expresar, se va a expresar HOC y se va a expresar SOC. Entonces, el gen suicida tiene su antídoto y no pasa nada. Eso es mientras tengamos el plásmido, obviamente. Ahora, un datito más. El mensajero de HOC, es decir, el mensajero del suicida, tiene una vida media mucho más larga que el mensajero del antídoto. Entonces, supongamos que por algún motivo el plásmido se perdió, ¿sí? Entonces, vamos a tener el mensajero del gen suicida, ¿sí? Que va a seguir durando en el citoplasma, y sin embargo el antídoto, el mensajero del antídoto, digamos, se va a degradar. Por lo tanto, ese mensajero del suicida se va a leer, se va a producir la proteína que produce la lisicelular y la célula finalmente muere, ¿sí? Este es un mecanismo de limitación del número de células dentro de una población, ¿sí? Es una autoinmolación que a corto plazo en realidad regula la densidad poblacional. Si bien a largo plazo en realidad es beneficioso para la población. ¿Por qué? Porque recuerden que en los plásmidos también se conservan los genes de resistencia a antibióticos, a metales pesados, a estreses ambientales. Entonces es una manera de conservar dentro de la población exclusivamente a los individuos que están mejor adaptados, es decir, aquellos que retuvieron el plásmido y que por lo tanto van a poder hacer frente a los estreses ambientales, ¿sí? Bien. Existen como otros ejemplos para la autoinmolación. Por ejemplo, casos donde se sintetiza una enzima de restricción y en paralelo, en el mismo locus, existe un gen que sintetiza una enzima de restricción, una metilasa que va a metilar justamente el sitio donde va a actuar la enzima de restricción. Y sucede lo mismo con los mensajeros y la vida útil de la vida media de estos mensajeros, ¿sí? Generalmente el mensajero de la enzima de restricción tiene mayor duración, ¿sí?, que el mensajero de la metilasa que va a ser el antídoto, digamos. Entonces, si por algún motivo se pierde el plásmido, la metilasa no va a poder ser antídoto y entonces esta enzima de restricción va a cortar el ADN y por lo tanto esa célula va a terminar muriendo, ¿sí? Este es otro ejemplo más. Bien. Entonces, como resumen de las interacciones, podemos obtener una gráfica así, que se parece mucho más todavía a la curva de crecimiento microbiano, ¿sí? Fíjense, en una primera etapa de baja densidad poblacional tenemos un predominio de interacciones positivas que eran las que
aumentan la tasa de crecimiento, por supuesto hasta un límite en particular. A partir de esa cantidad de población, digamos, o de células que conforman la población, ya entonces empiezan a predominar las interacciones negativas y empieza a disminuir la tasa de crecimiento. O sea, por encima de una determinada densidad de población, ¿sí?, la tasa de crecimiento cae abruptamente. Y esto realmente se parece mucho a esa curva de crecimiento que habíamos visto. Por supuesto, en este punto no estamos considerando la meseta que tiene la curva que tradicionalmente conocemos nosotros de crecimiento, ¿sí? Entonces, en baja densidad predominan las interacciones positivas, en alta densidad predominan las interacciones negativas. Y hay una densidad de población que es óptima, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poco de interacciones entre poblaciones diferentes. Esas interacciones que ocurren entre poblaciones diferentes, o sea, ya estamos hablando de poblaciones de, obviamente, organismos distintos, ¿no? Son la fuerza motriz en la evolución de la estructura de una comunidad, ¿sí? Las interacciones positivas se basan en la combinación de aptitudes físicas y metabólicas que aumentan el crecimiento o la tasa de supervivencia, o ambos, y que tienden a amortiguar el estrés ambiental. Y las interacciones negativas son mecanismos de autorregulación que limitan la densidad poblacional y por lo tanto impiden la sobrepoblación, la destrucción del hábitat y obviamente entonces la extinción de esas poblaciones, ¿sí? A modo de ejemplo, sencillamente les puse esta tabla. Tengamos en cuenta que los biólogos tenemos la manía de tratar de clasificar todo. Esto solo es un ejemplo. En comunidades sencillas podemos llegar a evaluar algún tipo de interacción en particular, pero en general en las comunidades naturales que ya están bien establecidas, ocurren casi todas las interacciones al mismo tiempo. Positiva para una población y negativa para la otra, positiva para una población y neutra para la otra, negativa para ambas, positivas para ambas, ¿sí? Así que no vale la pena obsesionarse con las definiciones de las interacciones, simplemente tener en cuenta estas como ejemplo y saber que en un ambiente natural lo más probable es que todas estas interacciones estén ocurriendo al mismo tiempo entre todas las poblaciones que forman parte de esa comunidad. Y por otro lado, cuando la comunidad está bien establecida, predominan interacciones positivas y si aparece algún microorganismo alóctono, ¿sí?, es decir, algún microorganismo nuevito en esa comunidad, seguramente estas poblaciones que ya están establecidas, que ya están de alguna forma acostumbradas a convivir, le van a hacer la vida imposible al nuevo colonizador, ¿sí? Generalmente cuando aparece una nueva población intentando ocupar parte de esa comunidad, todas las interacciones negativas se les vienen encima, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora un poquito de poblaciones de biopelículas o biofilm, ¿sí?, que ya algo han visto en las teorías, ¿sí? Son poblaciones microbianas que están desarrolladas dentro de una matriz, donde las células se adhieren entre ellas y o a superficies, ¿sí? Hay una sucesión de poblaciones microbianas en tiempo y o espacio, en un fenómeno que se conoce como epibiosis, ¿sí? O sea, una vida por encima de la vida, ¿sí? Por eso se habla de sucesiones, y el fenómeno que define fundamentalmente a un biofilm es la cooperación metabólica sostenida. O sea, ¿por qué el biofilm se constituye y sigue existiendo? Porque les conviene, digamos. Es un consorcio, como un consorcio de edificios donde cada uno tiene una función en particular. Metabólicamente sostenida, ¿sí? O sea, es beneficioso para todos. Por eso la palabra cooperación. Recuerden que cooperación implica interacciones de tipo positivo, ¿sí? Entonces, bueno, este es un esquema
bastante sencillo, ¿sí? Pero acá vamos a ver uno un poco más complejo, ¿sí? Primero tenemos una etapa de precondicionamiento del sustrato donde aparecen algunas moléculas que se empiezan a adherir a una determinada superficie y como consecuencia aparecen sobre esa matriz algunas bacterias planctónicas. Se dice planctónicas no porque sean plancton, sino porque así se llaman las bacterias que están en suspensión, digamos, ¿no? Y ocurre el fenómeno de adhesión a esa matriz, ¿está bien? Una vez que empiezan a adherirse involuntariamente, o sea, hay una sedimentación sobre la matriz, las células quedan de alguna manera sujetas sobre la matriz. Cuando esas células logran acondicionarse a su nueva condición de vida, digamos, empiezan a multiplicarse y por otro lado empieza a haber una adhesión entre ellas mismas, ¿sí? Una producción de exopolímeros que favorecen ese estado de agregación de alguna manera. Posteriormente sobreviene la fase de proliferación, o sea, cada vez hay mayor número de microorganismos. Fíjense que en este esquema estamos hablando de si cada bolita de un color es una población, en este caso sería de dos poblaciones, ¿no? Una comunidad conformada por dos poblaciones bacterianas. Entonces, sobreviene la fase de proliferación donde el biofilm cada vez empieza a tomar más cuerpo, ¿sí? Los nutrientes se empiezan a difundir a través del biofilm o de esos polímeros que las protegen y posteriormente ya viene la fase de maduración y la dispersión. Vale la pena hacer mención acá porque en algún momento se habló sobre si los biofilm tenían una etapa de adhesión irreversible. En realidad, la primera capa del biofilm, de alguna manera se dice que quedan irreversiblemente unidas, ¿sí? Pero cuando el biofilm fue madurando, el tamaño de la comunidad que se desarrolla y que madura dentro de ese cuerpo, por llamarlo de alguna manera, empieza a tomar tanta consistencia que generalmente termina liberándose y dispersándose al medio, aunque sea por fenómenos físicos, ¿sí? Fíjense acá, si nos imaginamos una superficie de un sistema de distribución, una red de agua potable, un sistema de distribución, ¿sí? En algún momento se formó un biofilm en una zona donde pudo ocasionarse esa precapa de condicionamiento, ¿sí? Cayeron las bacterias, se formó el biofilm y una vez que ese biofilm maduró lo suficiente, que tomó suficiente volumen, la corriente la va a arrastrar, no queda otra que se desprendan fragmentos, ¿sí? Por otro lado, puede haber también dispersión individual, en algunos casos hay microorganismos móviles que producen esta translocación en masa que les comenté al principio de la charla, y entonces se van desplazando y se van alejando del biofilm en búsqueda de nuevos horizontes, si se quiere, ¿sí? De mejores condiciones, utilizando movimientos como ondulaciones o rotaciones, ¿sí? Entonces, para que quede claro, el biofilm tiene una parte que es queda irreversiblemente unida al sustrato, pero las partes externas de ese biofilm terminan dispersándose, ¿sí? Bien, y ahora vamos a hablar de lo que es el comportamiento social microbiano exclusivamente. Cuando empezaba la charla les contaba esto de que al principio se consideraba que las bacterias no tenían un comportamiento colectivo, digamos. Por ahí, para los que estudiamos ciencias naturales, es común pensar en el comportamiento colectivo en organismos superiores. Por ahí, ¿quién no vio, no sé, en un canal tipo Nat Geo, las balsas de hormigas que se ponen todas de acuerdo para
y arman una masa terrible que les permite flotar y cruzar un arroyo, por ejemplo, ¿sí? Un cooperativismo terrible entre estos organismos. También un poco más extraño, pero que sucede a nivel vegetal, las acacias, por ejemplo, cuando son ramoneadas, cuando son mordisqueadas por algún herbívoro, emiten etileno a través de las hojas y avisan a otras acacias de esa población que están siendo comidas, y el resto de las compañeras de las otras acacias empiezan a aumentar los niveles de taninos en las hojas para dejar de ser palatables o dejar de ser ricas para el herbívoro, ¿sí? Entonces, aún hasta en plantas, entonces es como que nos resulta algo cotidiano pensar en un comportamiento social. Sin embargo, en bacterias, ya teniendo un comportamiento social, todavía nos resulta bastante curioso, pero sí se sabe hoy que tienen un comportamiento muy colectivo, ¿sí? Que son altamente interactivos, y todos estos fenómenos que les había comentado, como la translocación en masa, la transferencia de plásmidos, la resistencia a antibióticos, la producción de biopelículas y la virulencia, tienen que ver con eso, con un comportamiento colectivo, ¿sí? Y que en su conjunto en realidad están regulados por un fenómeno que se llama quorum sensing, ¿sí? Ahora les voy a presentar un video. Este video es una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa, que ya la han escuchado nombrar. Esta es un mutante que tiene una proteína reportera, ¿sí? Y que bajo determinadas condiciones ustedes van a poder ver que se expresa esa proteína como color rojo, ¿sí? Y lo que les pido es que presten atención a cómo a partir de dos bacilos, dos únicos individuos, empieza a aumentar la población, ¿sí? Aumenta la densidad poblacional, y fíjense qué pasa con esa proteína reportera. Por ahora la población no es grande, y de pronto, fíjense acá, empieza a aparecer esta proteína, y cada vez más las células expresan esa proteína reportera. La verdad es que ese video demuestra, está hecho especialmente para demostrar el fenómeno de quorum sensing, ¿sí? O mecanismos de comunicación célula a célula que coordinan la expresión de genes. Esta terminología quorum sensing se la debemos a este señor, Fuqua, y sus colaboradores, que la instauró en 1994, ¿sí? Y que define al quorum sensing como el fenómeno por el cual la acumulación de moléculas señalizadoras en un ambiente inmediato permite a las células sensar determinadas situaciones y llevar a cabo una respuesta coordinada. Y si pensamos en ese video que acabamos de ver, es tal cual, o sea, hubo en algún momento algo que sensaron todas y empezaron a llevar a cabo una respuesta coordinada, que en el caso del video era expresar ese gen reportero que se veía como color rojo, ¿sí? Bien, y ahora entonces sí, volvemos a el principio de la charla. Lo que podemos ver acá, esta es una playa hawaiana, que sería hermoso poder estar o ir a estudiar este fenómeno en este preciso instante. Fíjense la fluorescencia que se observa en este agua de la orilla, ¿sí? Esto en realidad es ocasionado por nuestro amigo el calamar hawaiano de cola corta. Este calamar mide aproximadamente 4 o 5 centímetros, o sea, entra en la palma de nuestra mano. Y yo les contaba que gracias a él se empezó a prestar atención a lo que es el comportamiento social microbiano, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que hizo este bichito? Bueno, la verdad es que tiene una biología muy particular, porque este bichito come de noche, ¿sí? Y lógicamente, si anda en las aguas superficiales o someras, ¿no?, de la orilla, en una noche de luna llena, produce sombra. Y como produce sombra, los predadores lo van a localizar
y se van a alimentar de él, o sea, lo van a eliminar. Entonces, como mecanismo de defensa o de evasión, lo que hace este bichito es producir fluorescencia. Por mucho tiempo se creyó que tenía la capacidad de generar algún tipo de pigmento fluorescente, ¿sí? Y por eso se le atribuye solamente la fluorescencia a algún tipo de órgano que el calamar tenía, ¿sí? Entonces, al emitir luz, ¿sí? Precisamente emite la cantidad de luz que censa sobre la parte de arriba de su manto, esto se llama manto, ¿sí? El tipo detecta la luz de la luna con células que tiene en el manto y emite hacia abajo una cantidad de luz similar a la que recibe desde arriba de la luna, ¿sí? Entonces los predadores no ven nunca la interferencia o la sombra que él produce cuando está nadando cerca de la superficie. ¿Bien? Bien, acá hay una fotito del bichito con todos sus órganos de luz, ¿sí? Y entonces ahí vamos al porqué de digamos que fue el que inició todo lo que es ecología microbiana. Con el estudio de la biología de este bichito, se dieron cuenta que cultiva un microorganismo que tiene la capacidad de producir este pigmento fluorescente. Fíjense la placa de Petri, perdón, y cómo florece, ¿sí? Y fíjense también, casualmente, que son cultivos de alta densidad celular, ¿sí? Bien, ahora, si bien nosotros dijimos que esto ocurrió más o menos en la década para el 1994, la definición de quorum sensing, Nelson y colaboradores ya en la década del 70 trabajaban con Vibrio fischeri, que es una bacteria marina bioluminiscente cuando está en cultivos de alta densidad celular. Bueno, ahí fue donde se juntó todo y entendieron bien la biología del calamarcito. En realidad, este calamar lo que hace es cultivar en sus sacos, tiene 2 sacos dentro de su manto, ¿sí? Cultiva a Vibrio fischeri. Cuando Vibrio tiene alta densidad celular, produce bioluminiscencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿durante el día cómo hace para apagar la luz? Porque sí, durante la noche tiene luz para evadir a los predadores. Y durante el día, ¿qué es lo que hace? Durante el día, este muchacho se mete a dormir en la arena. Entonces, para que no lo vean, debería de alguna forma apagar la luz. Bueno, cuando se mete a dormir en la arena, lo que hace es abre sus sacos, enjuaga con el agua marina y libera a estos vibrios, ¿sí? Los lava, los saca afuera de su cuerpo y por supuesto que al lavarlos nada más, algo de inóculo le queda. Él se mete a dormir en la arena y con el correr del día, cuando va llegando el momento que él sale, o sea, a la noche de nuevo, después de esas 12 horas aproximadamente, las pocas vibrios que le habían quedado en los sacos se han multiplicado lo suficiente como para estar en alta densidad celular y de pronto volver a tener luminiscencia, ¿sí? Y ahí la conexión entre Vibrio fischeri y el calamar, ¿sí? Nelson descubrieron que esta bacteria en cultivos de alta densidad celular era bioluminiscente, ¿sí? No sabían del calamar hawaiano, por supuesto, todavía en esta década, ¿sí? Lo que hicieron fue sacar el sobrenadante, ¿sí? O sea, centrifugaron este cultivo, sacaron el sobrenadante, se lo agregaron a un cultivo que estaba en baja densidad y que no era bioluminiscente, y vieron que después de agregarle el sobrenadante había luminiscencia. O sea, ese cultivo que estaba en baja densidad, cuando le agregamos el sobrenadante, termina produciendo luz. Entonces se preguntaron, en ese sobrenadante, ¿sí? No son células, porque hicimos una centrifugación, en ese sobrenadante hay alguna sustancia que produce o que induce la generación de luz. Y por eso lo llamaron autoinductor. Después se vio con el tiempo que ese autoinductor lo poseían
otras bacterias. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa o Erwinia carotovora, que ya se los mencioné, producen este autoinductor. Los autoinductores son pequeñas moléculas, ¿sí? Para que haya este cambio que dijimos, este quorum sensing o este cambio en el comportamiento o esta coordinación en el comportamiento, se plantea la siguiente línea de acción. Primero, una liberación de pequeñas moléculas que pueden ser metabolitos secundarios o productos de desecho o moléculas de señalización, ¿sí? En el medio circundante, una acumulación hasta un determinado valor, ¿sí? Y a partir de ahí entonces hay un cambio coordinado en el comportamiento celular que como consecuencia va a generar una adaptación a los estreses ambientales, ¿sí? Esta es la ruta típica del quorum sensing, ¿no? Bien, ahora vamos a explicar un poco de qué manera funciona esta generación de bioluminiscencia, ¿sí? O la base molecular de la generación de luz. Tenemos una producción de o sea, como resultado de la lectura del gen LUX, se produce una proteína LUX-I, ¿sí? Y como resultado, perdón, del gen LUX-I, ¿no? Se produce la proteína LUX-I también, y que se la denomina acilomoseric-lactona. Y por otro lado, la producción de la proteína reguladora LUX-R, ¿sí? Y que, imaginémonos un cultivo de baja densidad celular. Lentamente se van acumulando en el medio circundante las proteínas LUX-R y las acilomoseric-lactonas y no sucede nada, o sea, principalmente, como ven expresado en la flecha gruesa, hay una lectura hacia este lado con mayor producción de proteínas LUX-R y nada, ¿sí? Y muy gradualmente empiezan a liberarse al medio acilomoseric-lactonas, ¿sí? O los resultados de la expresión del gen LUX-I. Bien. A medida que este cultivo celular empieza a aumentar su número, por supuesto, la acción coordinada de muchas células liberando acilomoseric-lactonas al medio, ¿sí? Va a hacer que esto se empiece a acumular. ¿Y qué sucede? Cuando hay una gran acumulación de esta acilomoseric-lactona, se vio que esta acilomoseric-lactona tiene la capacidad de interactuar con la proteína LUX-R o reguladora, ¿sí? Generando un complejo que va inmediatamente a unirse a la caja LUX y que inmediatamente genera la producción o la lectura downstream, o sea, para este lado, ¿sí? Entonces, vamos a tener una mayor inducción para este lado, de producción de proteínas hacia este lado, que casualmente aumentan la producción de acilomoseric-lactona, ¿sí? Fíjense que la flecha gruesa ahora viene para acá y no para allá, ¿sí? Y además, aguas abajo y consecutivamente al gen LUX-I, nos encontramos con los genes que expresan todas las proteínas de luminiscencia, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es la explicación de por qué a alta densidad celular se expresan las proteínas de bioluminiscencia, porque se acumulan en el medio circundante gran cantidad de estas moléculas señal, ¿sí? Y entonces se favorece la lectura para este lado del genoma, ¿no? Bien, esto es también un esquema muy genérico de lo mismo que habíamos visto, ¿sí? Tenemos un inductor que genéricamente son acilomoseric-lactonas, ¿sí? Y un regulador. La unión del inductor con el regulador genera este complejo que va a favorecer la expresión múltiple de genes que pueden desencadenar o virulencia o la expresión de metabolitos secundarios o fenómenos de Schwarm y movilidad, la conjugación, la formación de biofilm, la inhibición de crecimiento, ¿sí? Este mecanismo es genérico, ¿sí? Y se ha visto que es común entre gram positivas y gram negativas. El mecanismo
se llama de asilo Moseril lactonas, y a la familia en su conjunto se la llama familia de los autoinductores 2, ¿sí? Hasta ahora es el único mecanismo que se encuentra común entre bacterias gram positivas y gram negativas. Bien, rápidamente estos son ejemplos de autoinductores de la familia de la familia 2, ¿sí? Ahí pueden ver lo que es la Moseril lactona, la estructura básica, y después son estructuras modificadas. Estos autoinductores, entonces, como les decía, producen excreción de metabolitos secundarios, favorecen la esporulación. Fíjense la cantidad de mecanismos que pueden llegar a desencadenar esta asilo Moseril lactona, ¿sí? La maduración de biofilm, la virulencia, bioluminiscencia, pigmentación, producción de exopolisacáridos, desarrollo de cuerpos fructíferos, incluso cosas que tienen que ver con inmunomodulación, ¿sí? Que están relacionadas con la patogenicidad respecto de un hospedador eucariota, ¿sí? Fíjense la cantidad de comportamientos que están vinculados al quorum sensing, ¿sí? Bien, ¿qué se necesita para ser una molécula señalizadora de quorum sensing? O sea, cualquier molécula señaliza quorum sensing, o sea, ¿están siempre en comunicación los microorganismos? Bueno, no. En realidad hay una serie de cuestiones que se tienen que dar para que aparezca el quorum sensing, ¿sí? Tiene que haber una señal que es beneficiosa para la célula que la recibe, y la respuesta de esa célula receptora tiene que ser beneficiosa para la que lo produce, ¿sí? O sea, tiene que ser positivo todo esto. La producción de las moléculas tiene que tener lugar durante un momento específico de crecimiento, es decir, no es siempre, porque si no ya sería un metabolito cualquiera. Esto es algo que se da en respuesta a una situación particular, ¿sí? O a un cambio, o un estrés, o algo en particular, ¿sí? Se tienen que acumular, estas moléculas se acumulan en el medio extracelular y tienen que ser, obviamente, tienen que poder ser reconocidas por receptores microbianos específicos, porque si se acumulan y no pueden ser reconocidos no sirven de nada. Esta acumulación llega a una concentración crítica y va a estimular una respuesta concreta, en particular, ¿sí? O un movimiento, o la esporulación, o lo que sea, pero esa acumulación tiene como consecuencia una respuesta concreta. Y, por último, la respuesta debe extenderse más allá de los cambios fisiológicos requeridos para metabolizar o detoxificar la molécula, ¿sí? Bueno, y en este esquema lo que lo puse porque es interesante ver esto, ¿no? Tenemos, bueno, acá una única celulita pobre, digamos que es un cultivo de baja densidad, demasiado baja, porque acá tenemos una sola bacteria, si se quiere, ¿no? Lo que es un comportamiento individual, ¿sí? La bacteria sola liberando productos al medio, ¿sí? A alta densidad celular, si tenemos un montón de esas bacterias liberando ese producto al medio, ¿sí? Y entonces, si ese producto es una molécula señal, empieza a pasar lo que vimos en el video, ¿sí? Un comportamiento grupal que lleva a un cambio coordinado, ¿tá? Quizás esto, lo que se dice, quizás es el indicio de la multicelularidad, ¿sí? Primitiva, digamos, ¿no? Bueno, rápidamente para no alargar, ¿qué pasa cuando en el ambiente natural una bacteria libera moléculas señalizadoras para miembros de su propia especie? Supónganse, esta es una pseudomona que libera una Moseril lactona para todo el resto de su población. Al mismo tiempo que libera esa molécula señal queriendo decir algo, también la libera para otros microorganismos que se encuentran en el ambiente, ¿sí? ¿Qué sucede? Puede ser que otros microorganismos en realidad no estén interesados en la propuesta, ¿sí? Entonces se vio que hay microorganismos
de otras poblaciones que producen algunos compuestos como lactonasas, en este caso específico de las homocerilactonas, que lo que hacen es inhibir esa señalización, ¿sí? ¿Cuál es la función? Bueno, eso está todavía en pleno auge, se está estudiando muchísimo la función de las lactonasas, por ejemplo, en el caso del suelo. Se vio que Bacillus en el suelo libera permanentemente lactonasas. Una de las explicaciones es que posiblemente lo que haga es liberar lactonasas para inhibir la colonización por parte de otros grupos bacterianos que se comunican a través de la vía de las homocerilactonas, ¿sí? Entonces está evitando de alguna manera la competencia por parte de otros grupos, ¿no? Esto de las lactonasas también se observó este señor Gibbs, Cox y colaboradores en la década del 90, específicamente en el 96, vieron que este alga, es una alga parda, que se llama Delicea pulcra, producía unas lactonasas para evitar la colonización bacteriana. O sea, cuando encima de su cuerpo, digamos, el alga sensaba que se formaban biofilms bacterianos dependientes de Acylomoscerilactona, ¿sí? Por ejemplo, un biofilm, volvamos al ejemplo de Pseudomonas, ¿no? Por decir algo, ¿sí? Pseudomonas es un clásico ejemplo de biofilm dependiente de Acylomoscerilactonas. Entonces, empezaba a liberar lactonasas para evitar esa colonización. Y fíjense cómo en una placa donde observamos un cultivo de Pseudomonas aeruginosa, donde colocamos un pedacito de este alga, hay una inhibición absoluta. Esto nos hace acordar a cuando hacíamos los antibiogramas, ¿vieron? Cuando difundía el antibiótico. Bueno, acá resulta que la lactonasa producida por este alga inhibe el desarrollo de la pseudomonas. Entonces, a partir de ese momento se empezó a denominar interferencia del quorum sensing, ¿ven? Por eso le puse QSI, ¿sí? O hay una interferencia a unas moléculas que interfieren de alguna manera con esa comunicación denominada quorum sensing. Bien, y entonces a esto se le da el nombre, a partir del 2001, generalmente se le da el nombre de quorum quenching, ¿sí? Y son los mecanismos de interferencia del quorum sensing. Los actores moleculares del quorum quenching difieren en su naturaleza, en el modo de acción y obviamente en el target hacia donde está dirigido, ¿sí? Y actúan en diferentes puntos de la ruta de la comunicación entre células, ¿sí? O en distintos puntos de la ruta del quorum sensing, ¿sí? De la comunicación, digamos. Y acá podemos hacer la discriminación en lo que se denomina quorum quenchers, que son aquellas enzimas que interfieren en el quorum sensing, y los inhibidores del quorum sensing, que son químicos específicamente aplicados para inhibir el quorum sensing, ¿sí? Bueno, sobre este tema hay muchos artículos. Si a alguien le interesa saber más, yo recomiendo estos tres, porque estos dos son reviews muy interesantes, muy completos, sobre el rol en la naturaleza del quorum quenching y los compuestos que se están encontrando actualmente, que tienen esta capacidad de interferir con el quorum sensing. Y este artículo en particular habla más de específicamente cómo funciona el quorum sensing y el quorum quenching en biofilm de Pseudomonas, ¿sí? Pero son artículos muy interesantes. Y por supuesto está plagado de bibliografía en este momento, porque es un tema que está muy efervescente todavía. Bueno, esto así rápidamente son distintas rutas del quorum sensing, ¿sí? Y que están en estos cuadraditos o en estos globitos amarillos, y alternativas de inhibición de quorum sensing, ya sea por quorum quenchers o por inhibidores del quorum sensing, que se muestran acá, ¿sí? Fíjense que hay muchísimas
alternativas, ¿no? Y distintos puntos del quorum sensing donde se puede actuar para inhibir esa comunicación. Esto es interesante porque si tenemos en cuenta que los microorganismos en la naturaleza pueden frenar la comunicación entre células que le permite ser eficientes, invadir, colonizar y cosas así, hay otros microorganismos que inhiben de alguna manera este cooperativismo. También es interesante desde el punto de vista de la generación de antimicrobianos, ¿sí? Porque de alguna manera podríamos estar pensando que usar inhibidores del quorum sensing o quorum quenchers permitiría de alguna manera impedir el quorum sensing que genera una invasión de algún patógeno a nuestro organismo, por ejemplo. Y eso hoy en día se está trabajando mucho, ¿no? Y entonces, para terminar, les quiero comentar un poquito sobre microbiota y microbioma humano, que también van a ver en el trabajo práctico en este último que viene, de microbiología ambiental. La microbiota humana es el conjunto de microorganismos que tenemos los seres humanos encima, por adentro, alrededor nuestro, ¿sí? Se sabe que los seres humanos estamos constituidos más o menos por 1 billón de células, ¿sí? Y se considera que hay otro tanto de microorganismos alrededor nuestro, sobre nosotros. O sea que podríamos decir que somos 50% células humanas y 50% células bacterianas. Y si tenemos en cuenta la cantidad de genes que tienen las bacterias con respecto a la célula humana, decimos que tienen 30 o 40 veces más genes que nosotros, o que nuestras células. Entonces, llega el punto de que en realidad no sabemos si somos seres humanos o somos un ecosistema generado por nuestras células eucariotas y toda la microbiota circundante, ¿está bien? El conjunto de los microbios que forman nuestra microbiota, junto con sus productos, sus proteínas y sus genes, es lo que se considera o que se conoce hoy en día como microbioma humano. Es un proyecto que se empezó a investigar hace unos 10 años, ya creo, y que bueno, que lo que está haciendo es averiguar sobre todo, justamente con el auge de la biología molecular y la gran capacidad que nos dio esta herramienta, ahora podemos investigar poblaciones enteras, comunidades enteras sin necesidad de cultivar, ¿sí? Entonces este proyecto Microbioma Humano se propuso investigar cuántos microorganismos, cuáles son los que forman parte de este gran ecosistema que constituimos juntos con nuestra microbiota, ¿sí? Bueno, y a modo de ejemplo les quería comentar el tema del microbioma bucal, ¿sí? Sabemos que en nuestra boca tenemos unas 700 o más, 700 especies bacterianas que coexisten, digamos, alegremente y sin disturbios en un ecosistema bien instaurado, bien estructurado, ¿sí? Y que cuando ese equilibrio de alguna manera se rompe es donde aparecen las enfermedades como la caries, la gingivitis y la periodontitis. Se ha investigado bastante sobre el microbioma bucal y se vio que hay microorganismos gram positivos y gram negativos coexistiendo y que la gran mayoría de ellos se comunican y viven, digamos, en esta alegre sociedad sin disturbios y sin enfermedad, mientras los niveles de autoinductor 2, que es este que yo les decía que es un autoinductor o una molécula señal que es general a ambos grupos, a gram positivos y a gram negativos, mientras esos niveles de señalización son bajos, la boca tiene, digamos, un estado saludable. No hay oportunidad para el desarrollo de patógenos. Cuando de pronto aparece, por algún motivo, algún cambio y algún incremento en la producción de moléculas señal,
inevitablemente nos encontramos con casos de enfermedad, ¿sí? Entonces, uniendo un poquito esto con lo que les contaba de el desarrollo de nuevos fármacos anti-quorum sensing, era justamente que les quería contar. Colgate en la Unión Europea ya está produciendo una pasta dental con una furanona que actúa como inhibidor del quorum sensing para mantener, digamos, el ecosistema o el microbioma bucal en un estado saludable y no permitir que los patógenos tengan oportunidad de multiplicarse. Inhibimos la señalización, la comunicación entre patógenos y esa población no se va a poder desarrollar, no va a poder asentarse y por lo tanto no tiene posibilidades de generar una enfermedad. Y entonces terminamos teniendo una sonrisa hermosa. Bueno, y con esto creo que ya no tengo, con esto ya estaría terminando nuestra exposición. Bastante bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Los inhibidores del quorum sensing serían entonces básicamente como tóxicos para las bacterias? No, sencillamente cortan la cadena de señalización, ¿sí? Por ejemplo, si es una lactona, como en el caso de la Xylomoseril lactona, aparece una enzima que corta, es una lactonasa, y corta la molécula, la degrada. Entonces se pierde la molécula señal. Que haga que, o sea, el no permitir la comunicación entre las bacterias impide el crecimiento, no es que las mata directamente. Claro, por eso, digamos que lo positivo que tiene es que no estamos hablando de fármacos bactericidas, ¿sí? Sino que de alguna manera lo que estamos haciendo es evitar que se multiplique o que haya una acción coordinada de esa población, estás evitando que haya un cooperativismo para que esa población pueda desarrollarse cada vez más, aumentar su densidad y de pronto poder vencer los mecanismos de defensa del huésped, ¿sí? Sin necesidad de salir a matar la bacteria. Bien, y después tenía otra pregunta. En el caso de los biofilms, si son, digamos, si pueden estar presentes durante mucho tiempo o tienen algún límite de tiempo por el tema de producción de compuestos tóxicos o esas cosas, no sé cómo explicarlo. Si la fragmentación como que renueva el biofilm o no. Claro, tal cual. En realidad, todos los biofilms, cada biofilm es un mundo en particular, ¿sí? Depende de qué microorganismos están formando parte de ese consorcio. En muchos casos hay microorganismos incluso anaerobios que pueden sobrevivir a ese biofilm en la parte inferior, digamos, y quedan, se permite, digamos, esa anaerobiosis gracias a la acción de sus compañeras de consorcio que están arriba. Entonces, las de abajo, digamos que de alguna manera se verían beneficiadas por el accionar de las que están arriba. Ahora, en algún punto también se acumula dentro de esa matriz de exopolisacáridos sustancias de desecho que empiezan a no poder difundir con la facilidad que difundían cuando el biofilm era pequeño. Entonces, de alguna manera, algún microorganismo va a tratar de zafar de ahí, o también por otro lado se autorregula la población. Si tratamos de aplicar un poco lo que estuvimos viendo, cuando la situación se vuelve conflictiva, hay una autorregulación en la densidad celular, ¿sí? Entonces, podés encontrarte con una población que quedó de alguna manera cautiva dentro de esa matriz, y entonces ya la acumulación de metabolitos de desecho es tal que en realidad no puede prosperar, ¿sí? Pero por otro lado también te puedes encontrar con la situación donde la difusión ocurre sin ningún problema y los microorganismos siguen multiplicándose y ya la biomasa es tal que termina soltándose sin querer, mismo por el proceso, por agentes físicos, si estás en una zona donde hay turbulencia o cosas así, ¿sí?
O sea, tenés que estudiar cada biofilm en particular. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, yo por mi parte los puedo dejar en paz. Se quedaron en silencio, nada. Los mataste. Bueno, lo de los biofilms es curioso que por ahí, bueno, una de las cosas importantes es que son súper resistentes. Hace poco escuché una charla de una microscopista que, por ejemplo, bueno, ha mostrado biofilms inclusive en quirófanos, a pesar de ser sometido a tratamientos de esterilización, ultravioleta, desinfección de todo tipo, aún persisten. Y bueno, es una de las particularidades de los biofilms, que son sumamente resistentes. Sí, en el caso de que estuvo hablando antes Manu, de lo que tiene que ver con calidad de aguas, Pseudomonas aeruginosa tiene la capacidad de generar biofilm en las redes de distribución, y una vez que se arma el biofilm se complica realmente erradicarlo porque es muy resistente a la cloración, y usualmente hay que generar más de un ciclo de cloración, porque de alguna manera es como que se produce un decapado. Cuando uno aplica el cloro se produce un decapado de las primeras capas, digamos, por valga la redundancia, del biofilm. Esas células que son afectadas por el cloro de alguna manera cubren de la acción del cloro a las que están abajo, y entonces a veces hay que repetir el proceso de cloración más de una vez para poder erradicarlo. Otro lugar donde es complicado el tema de la formación de biofilm son los circuitos de diálisis. O sea, también se ha visto que donde aparece un biofilm ahí es muy difícil de erradicarlo. O sea, realmente es un ejemplo, el biofilm es un ejemplo bien específico de lo que es una cooperación metabólica sostenida, ¿sí? Y una interacción realmente positiva para el consorcio. Bueno. ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Le vamos a agradecer un montón a Sole por su participación. Bueno, chicos.